que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 941-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Seis de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Somos Radio Surfu y estamos empezando una nueva edición del informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM y de las 810 de la amplitud modulada. ¿Cómo se encuentra la provincia de Cotabambas, la región de Apurímac? Nosotros aquí en el distrito de Chalhuahuacho hemos amanecido con una ligera llovizna, el cielo está totalmente nublado, está haciendo bastante frío, así que hay que abrigarse muchísimo hoy. Hoy es 27 de enero del año 2025, ya prácticamente está culminando el mes de enero, así de rápido está pasando el tiempo. Nosotros estamos listos con toda la información en los diferentes ámbitos para que usted pueda estar totalmente informado de lo que viene aconteciendo en el ámbito político, social, deportivo en nuestro país. Vamos a estar con ustedes hasta las 8:30 de la mañana y estoy acompañado hoy, lunes, empezando la semana con toda la energía con Javier Chequia. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Amigos oyentes, muy buenos días, sean bienvenidos a esta mañana informativa. Y bueno, este tema de las precipitaciones pluviales nos van a seguir acompañando en el transcurso de estos días. Y esto lo ha anunciado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Bueno, y tenemos que tomar las previsiones del caso. Amigos oyentes, iniciamos la mañana informativa con una información muy interesante en relación a obras por impuesto. Esta modalidad que genera sale gracias a los aportes de la empresa minera Las Bambas. Una obra que ya se ha ejecutado y que está en pleno uso es el puente Cutuctay, obra que ha sido
financiada con recursos de lo que viene a ser la empresa minera Las Bambas, a través de la modalidad de obras por impuesto. Para este año 2025 se ha querido trabajar fundamentalmente en mejorar y contribuir la educación a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Y muy pronto ya se tiene previsto, Gonzalo, el inicio de la colocación de la primera piedra para lo que viene a ser el SEMA Mara. Amigos del distrito de Mara, según la información que hemos logrado acceder, pues bueno, se está llegando ya a la culminación de toda la documentación correspondiente y tan solo estaría faltando una firma para que esta obra se esté dando inicio. Lógicamente, esta firma no va en relación a la comunidad, no va en relación a la institución educativa, no va en relación al distrito de Mara, no va en relación a la empresa minera Las Bambas, porque todas estas partes involucradas ya dieron su consentimiento, ya existe el presupuesto. Lo que sí es cierto es que va esto ya en tema del Ministerio de Educación, los cuales estarían, pues bueno, muy próximos a firmar, a dar el visto bueno para la construcción de esta infraestructura educativa que estaría beneficiando al distrito de Mara. Y algo muy importante también indicar, amigos oyentes, de que no solo va a ser una infraestructura, sino que va a estar equipado, muy bien equipado. Y posterior, digamos, a esta construcción del SEMA Mara, se estaría viniendo la institución educativa de Pumamarca y posterior a ello otra institución educativa en el distrito de Tambobamba, y así existe una lista amplia de instituciones educativas las cuales han sido identificadas y que a través de la modalidad de obras por impuesto se estaría contribuyendo fundamentalmente al tema educativo. Sin duda va a ser un hito muy importante, Javier, para el distrito de Mara, para los jóvenes, para los estudiantes que van a poder gozar de esta mega infraestructura que ya está próxima a darse la iniciación de la construcción. Como bien mencionaste, solo falta una firma nada más del Ministerio de Educación. Bueno, sabemos que muchas veces pues el Estado tiene procesos un poco engorrosos, pero ya está casi todo listo para que por fin se dé inicio a la construcción del SEMA Mara con una inversión de más de 30 millones de soles a través del mecanismo de obras por impuestos que está ejecutando Minera Las Bambas. Así que vamos a estar muy de cerca nosotros. Hay mucha expectativa por parte de la población, hay mucha alegría también por parte de los estudiantes que van a tener pues unas instalaciones de acuerdo a cómo lo exige hoy en día la preparación para que puedan desarrollarse de la mejor manera en el ámbito educativo y salgan con muchas más herramientas a enfrentarse pues a una universidad, ¿no? Así que felicitaciones para la gente de Mara. Más adelante seguramente vamos a estar hablando con alguno de los pobladores de este distrito para que nos comenten desde su perspectiva cómo reciben esta noticia ya de la próxima iniciación de la construcción del SEMA Mara. 6 de la mañana con 38 minutos. Ha salido un audio, Javier, que estaría preocupando muchísimo a nuestro país. Están difundiendo un audio en el que el señor Juan Santibáñez, si usted no sabe quién es el señor Juan Santibáñez, es el ministro del Interior. Y bueno, hay un audio donde él habría dicho que el comandante de la Policía Nacional del Perú, estamos hablando del señor Víctor Sanabria, lo había alertado sobre un allanamiento que se estaría realizando a su casa. Esto en un nuevo audio registrado, que sería en mayo del año 2024, por el capitán Junior Izquierdo, donde se revela que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, habría admitido que brindó información falsa sobre un supuesto despilfarro económico por parte del desactivado Grupo de Apoyo Policial al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Este audio estaría atribuido al ministro del Interior, al señor Juan José Santibáñez, donde involucra también al comandante general de nuestra Policía Nacional del Perú, el señor Víctor Sanabria, cuyo apodo sería Canario. La conversación fue registrada en mayo del año pasado y difundida en un noticiero local en la que el ministro del Interior le habría dicho al capitán Junior Izquierdo, conocido como el Culebra, que Sanabria Angulo, es decir, el comandante de la Policía Nacional, le avisó sobre un eventual
allanamiento a su vivienda. En las declaraciones que él ha manifestado dice: yo entiendo que estés molesto por lo de ayer, pero no puede decirme que va a tumbarme. Yo soy el comandante general y voy a darle un tema para que usted vea que soy leal. Le van a allanar su casa, dice el ministro de Estado, ¿no? De alguna manera, ¿por qué le estaría avisando? Seguramente las investigaciones lo van a decir. Lo que sí es cierto que el señor Juan Santibáñez, el ministro del Interior, está dejando mucho que desear en cuestión a su actual gestión, porque como ya lo hemos mencionado todos los días durante estos noticieros, que el crimen organizado va aumentando en la capital y seguramente se está trasladando a otras ciudades de nuestro país, y el ministro Santibáñez no ata ni desata. Día a día mueren personas a través del sicariato. Hay muchos casos de extorsión en la ciudad de Lima, muchos casos de que le colocaron dinamita, le colocaron bombas, al fiel estilo de los años 80, pero todavía no hay solución, ¿no? Vamos a ver en qué termina este tema, Javier, porque bueno, es una acusación bastante grave sobre este audio. ¿Por qué le estaría avisando que van a llenar su casa, no? Bueno, lo cierto es que no sé si con todos estos audios van a lograr sacar a este ministro, porque definitivamente es uno de los ministros que ha venido resistiendo largo tiempo dentro de Palacio de Gobierno, y con tanta desaprobación, particularmente de este ministro, que siempre se le ha dicho, hay estas dificultades, se le ha mostrado, se le ha dado la información, la data correspondiente, pero el señor ha dicho, sí, voy a trabajar, y si en un cierto tiempo no logro o no tengo resultados, yo mismo me voy a retirar. Ya ha pasado mucho tiempo después de que ha dado esas declaraciones, y hasta ahorita el señor no se ha retirado. El día de ayer ha sido entrevistado en un medio nacional, le han hecho las consultas correspondientes, pero el señor prácticamente cara de palo, ¿no? Definitivamente, sus declaraciones en relación y cómo defiende al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, cuando se habla de inseguridad ciudadana, unos días atrás se le hacía la consulta en relación a por qué no atende el tema de otras localidades, como es el caso de Patás. Y bueno, el señor decía, ¿no?, de que no tenemos, no contamos con los recursos, ¿no? No tienen armas. Y no es posible, o sea, y bueno, recién se le ocurre decir que no ha evaluado antes, o sea, sale con una y otra excusa, ¿no? Y ya lo ha dicho Javier, el coronel Harvey Colchado, que todos estos personajes, cuando acabe el gobierno de Dina Boluarte, van a ir a la cárcel. Sí, pues, esas han sido las declaraciones de Harvey Colchado. Muy bien, 6:44. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano regional y sobre una autoridad que es, de nuestra provincia de Cotabambas, consejero regional, y va a asumir la presidencia del Consejo Regional. Bueno, hace una invitación, dice el presidente electo del Consejo Regional de Apurímac, y su distinguido cuerpo de consejeros y consejeras regionales están invitando a usted, dice, a participar en la ceremonia de juramentación del presidente y vicepresidente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, periodo legislativo 2025, a realizarse el día de mañana, martes 28 de enero de 2025 a las 9 de la mañana en el auditorio Micaela Bastidas de la institución referida. Agradecemos su gentil asistencia, la cual dará mayor realce a este acto protocolar. Muy cordialmente, Jaime Osorio Aguilar, presidente del Consejo Regional. Pues bueno, ahí está nuestro buen amigo Jaime Osorio Aguilar, está haciendo la invitación correspondiente porque el día de mañana, martes 28 de enero de 2025, se está realizando el acto protocolar de juramentación del consejero, en este caso del presidente y vicepresidente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac. Y bueno, como dato interesante, amigos oyentes, es importante indicar de que también hubo autoridades de nuestra provincia de Cotabambas que alcanzaron este cargo. Sí, pues, hubo autoridades, entre ellos está ahí el señor Rildo Guillén Collado. 6:45, amigos oyentes, tenemos más información que vamos a compartir en el transcurso del día de hoy en el informativo Huillaricoy.
Tenemos un comunicado, amigos, atención, sobre todo el centro poblado de Tambuya, la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, esto a través de la unidad local de empadronamiento de la Subgerencia de Desarrollo Social, está comunicando a todos los pobladores del centro poblado de Tambuya que el proceso de pago pensión 65 por modalidad carrito pagador se realizará el sábado 1 de febrero desde las 8 de la mañana. Atención, la gente de Tambuya, los pobladores de Tambuya, se va a estar realizando el pago de pensión 65 por modalidad carrito pagador el sábado 1 de febrero desde las 8 de la mañana en el centro poblado de Tambuya. A todos los beneficiarios del programa social se les recuerda que tienen que llevar su DNI en físico. Por favor, a llevar su DNI en físico este sábado 1 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el centro poblado de Tambuya. Pensión 65 por modalidad carrito pagador. 6:46. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Coyurqui ha ganado el sello municipal Premio Nacional otorgado por el cumplimiento de metas. Felicitaciones, profesor Fris Valencia Bárcena, alcalde de este importante distrito de nuestra provincia de Cotabambas. También más adelante vamos a abordar esta información. Por otra parte, amigos oyentes, mucha atención. Servicio a la comunidad. Se ha encontrado una licencia de conducir perteneciente al señor Miguel Ángel Cuarite Orozco. Algún familiar que esté escuchando el informativo Guillaricuy le puedan informar al señor, licencia de conducir categoría A2B profesional. Vuelvo a reiterar el nombre, esta licencia de conducir perteneciente al señor Miguel Ángel Cuarite Orozco. Esto nos comparten una imagen justamente de la licencia de conducir. El documento pertenecería o estaría inscrito en la localidad de Villa Ecológica, zona DM11, Alto Selva Alegre, Arequipa. Algún familiar, alguien que esté escuchando el informativo Guillaricuy y conozca de esta persona, puede recogerlo su licencia de conducir del señor Miguel Ángel Cuarite Orozco, donde en el distrito de Akira, en la tienda de la señora Inversiones Milinda Felicitas, perteneciente a la señora Felicitas Apaza Mamani. Ella nos comparte esta información y si usted conoce a algún familiar, pues bueno, por favor pásele la voz. 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Cómo está para la gente que recién se conecta en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabamba? Somos Radio Surfo y este es el informativo Guillaricuy. Javier, ha salido Donald Trump con la pata en alto, como se dice, ¿no? Con la pierna en alto, por el tema sobre todo de deportar a las personas que están de forma ilegal en su país. Uh-huh. Ha empezado a deportar gente y efectivamente uno de los más reacios momentáneamente, que le ha durado creo 24 horas o 48. Poquitas horas, ¿Poquitas? ¿Menos de 24? Porque en la mañana anunció, habló sobre el tema, luego ya horas después ya decían, no, sí vamos a recibir a todos. Se quiso hacer el duro el presidente de Colombia, dijo que no iba a recibir a los deportados por el gobierno de Donald Trump. Y bueno, Donald Trump inmediatamente le lanzó su sutil amenaza que iba a subirle el porcentaje de los aranceles. Sí, ¿no? Pues inicialmente un 25%, luego un 50% y luego incluso la cancelación de visas de todos los connacionales de Colombia. Correcto, y no le quedó otra alternativa al presidente de Colombia que decir vamos a recibir a todos los colombianos y colombianas deportados en nuestro país. Es más, voy a dar el avión presidencial, voy a enviar para recoger a mis paisanos, ¿no? Debe ser fuerte una amenaza de Donald Trump, ¿no? El país americano. Pero muy aparte de ello, de que no solo era el país para Colombia, para país, sino que eran para su círculo más cercano del señor Petro. Sí. Uh-huh. Correcto, y bueno, y a raíz de eso, no solamente es el único país, ¿no? También van a deportar peruanos. Definitivamente. Y a raíz de esto ha salido ya el canciller, el señor Elmer Schaller, donde aceptó que
señaló que va a aceptar a todos los peruanos que sean deportados de los Estados Unidos y más aún también los va a apoyar. Así lo manifestaba el ministro de Relaciones Exteriores. Si tú tienes familiares en Estados Unidos que están de forma ilegal, no te preocupes porque dice que hay respaldo por parte del Estado, donde van a tener todo el apoyo de nuestro país, también atención médica y oportunidad de reinserción laboral. Ha señalado el día de ayer que el gobierno aceptaría recibir a los peruanos que sean deportados en los Estados Unidos por estar ilegalmente residiendo en el país. En ese sentido, dijo que se debe respetar las leyes que tiene cada nación. Yo creo que cualquier estado tiene la potestad, incluido Estados Unidos y Perú, de no desear mantener en su país a personas que han infringido la ley, ya sea cometiendo una falta migratoria en el caso peruano o un delito en el caso de los Estados Unidos. Por supuesto que aceptaría, dice, debería pasar que regresen las personas y los va a insertar laboralmente también, así lo dijo el canciller Schaller, con respecto a este tema que está dando la vuelta al mundo sobre las nuevas políticas que está ejerciendo Donald Trump al asumir el cargo como presidente de los Estados Unidos. Sí, pues, y es lo más correcto, ¿no? Porque, digamos, en un país extranjero hay una persona que está de forma ilegal, incluso cometiendo delitos, pues bueno, lo correcto es enviarlo a su país y que su país lo reciba y que proceda como corresponde, ¿no? Pero ahora me pregunto cómo va a ser Donald Trump, porque estas personas que están de manera ilegal son las que de alguna manera están... Es la mano de obra. La mano de obra que el americano de a pie, el americano común, necesita y no quiere hacer, ¿no? Ahí están los peruanos, están los colombianos, están los venezolanos, está la gente latina. Entonces, ¿cómo va a suplir estas deportaciones y estos puestos de trabajo que lógicamente los americanos no quieren hacer, ¿no? O se rehúsan a realizar estas labores, ¿no? En restaurantes, en empresas, de una manera donde fungen de personal de limpieza, por ejemplo. Entonces, no sé cómo va a cubrir todas esas plazas, pero lo que sí es cierto que Donald Trump ha empezado su gobierno y está cumpliendo de alguna manera todo lo que dijo durante su campaña. Ya han empezado incluso a intervenir algunos domicilios en los Estados Unidos donde supuestamente habrían migrantes de forma ilegal. Hay todo un protocolo, hay todo un proceso para ello. Ya ha salido, como lo mencionaba el canciller Elmer Schaller, a decir que se tranquilicen los peruanos, que él los va a apoyar de forma médica y también insertándolos laboralmente. Vamos a seguir de cerca esto también, Javier, porque los Estados Unidos pues está de alguna manera cumpliendo todo lo que dijo en su campaña el señor Donald Trump, ¿no? Así que vamos a ver. Incluso dijo que qué pasaba con los hijos que eran americanos y que sus padres eran pues de alguna irregulares. Dijo que se vayan también. Imagínese usted. Sí, pues, bueno, las promesas en campaña se van cumpliendo. 6:54, amigos oyentes, usted está en sintonía del informativo Guillaricoy. Y en Radio Surfo y en el transcurso de todos estos meses, hablamos del mes de febrero, marzo, vamos a estar compartiendo los mejores carnavales de nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, tenemos una convocatoria, usted tiene a su agrupación musical, no es muy conocida, pero quiere saltar así a la palestra, pues bueno, tiene la oportunidad de participar en domingos culturales y bueno, mostrarnos, ¿no?, su talento carnavalesco, y lo único que usted tiene que hacer es comunicarse con nosotros, hacer las coordinaciones internas y programar una fecha en la cual usted pueda salir ahí con sus instrumentos, con su agrupación musical, para que la provincia también lo pueda conocer, ¿ok? Y bueno, si por ahí usted ya tiene una grabacioncita, ha ido a una sala por ahí y ha logrado grabar su música, su carnaval, hablo específicamente de las cachuas, de los carnavales. Si usted tiene una cachua por ahí que no ha sido muy difundida, compártelo con nosotros vamos a difundirlo a través de nuestra emisora, a través de Radio Surfo, y así que lo único que también tiene que hacer ahí es escribirnos al WhatsApp de la radio, el 974782420, y nosotros vamos a difundir su música. Ayer estuvimos con Felipe Corazón y su banda estuvo presentándose en Domingos Culturales, así que también estén atentos a los Domingos Culturales en Radio Surfo. El próximo domingo se presenta la agrupación musical de nuestro
buen amigo David Guamaní. La familia Guamaní, pues bueno, tiene una agrupación muy interesante, ¿eh? Y ellos el próximo domingo en Domingos Culturales, ellos estarán haciendo presentes. ¿El Solanito también podrá estar algún día? Yo creo que sí, ¿no? Hay que invitarlo, ¿no? Sí, a Solanito del Amor. Solanito del Amor, el señor Edison. Sí, pues. Don Edison, pero bueno, creo que no tiene carnavales, ¿No? Si me equivoco, por favor, corríjanme. Que se saque uno, si no. Sí, pues, unos carnavalitos. Un carnavalito, ¿no? Claro, ya se viene el Ticapayana. Sí, pues, y nos toca estar en el Ticapayana, Gonzalo, ¿eh? Por fin vamos a... yo estuve en el estadio Rairoca Sí. el año pasado, pero este año nos toca Porotopampa. Sí, pues. Vamos a ver, vamos a decirle también a nuestro querido amigo Aquiles Abarca si por ahí nos puede prestar un caballito para el Rairoca. Como dice uno de sus caballos briosos. Esos caballitos. 6:56. Estamos en el informativo Huillaricuy, hoy lunes 27 de enero. En este año 2025, denominado como año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Amigos oyentes, la frase que nos va a acompañar durante esta semana es la siguiente. Yo pensé que era la frase de nuestro amigo David Ortiz, pero han cambiado, ¿no? Ayer, pues bueno, tras una larga meditación, pues bueno, en su interior, en su profundo yo, ha logrado sacar una frase muy interesante. Oh, sí. ¿Usted lo recuerda, Gonzalo? No, ¿cómo era? No vayas tras las mariposas, Ajá. Deja que las mariposas se posen en ti. Sí, pues. Grande frase de David Ortiz, pero esa no es la frase de la semana, amigos. Para hoy 27 de enero tenemos la frase de la semana. Atención para que la apliques en tu día a día. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conseguir lo que parecía imposible. Vamos a repetirla una vez más, la frase de la semana. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conseguir lo que parecía imposible. De la mañana con 57 minutos. Mucha atención, la historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. En el año de 1867 se recuerda el Tratado de Vivanco, pareja de paz y amistad entre Perú y España. El acuerdo será cuestionado por la mayoría de peruanos. Nos vamos al año 1921. Muere en Lima Justiniano Borgoño Castañeda, presidente del Perú en el año 1894. En el año de 1931 nace en Chocope, La Libertad, Juan Benítez Reyes, guitarrista, saxofonista, profesor de música, arreglista y compositor, creador de La Marinera Trujillana, que la estrena en el año de 1982. Su marinera, Así baila mi Trujillana, es desde 1985 obligada, dice, para la final del concurso nacional de marinera. Año 1995, Perú y Ecuador inician una guerra no declarada en el Alto Cenepa por la disputa de 340 kilómetros cuadrados fronterizos. Los combates se centrarán en una zona amazónica llamada Tiwinza. Por otra parte, en el año 2004, un día como hoy, muere en la ciudad de Lima Washington Gómez, uno de los creadores del trío Los Chamas. Y en el año 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya delimita la frontera marítima de Perú y Chile. Se determina que no existía un tratado de límites marítimos, pero que el derecho consuetudinario establecía la frontera por la línea del paralelo por 80 millas, dándole la razón a Chile, y desde allí la frontera debería seguir una línea equidistante hasta las 200 millas, dándole la razón a Perú. El mar peruano aumenta en 21.000 kilómetros cuadrados y se confirma el dominio de 28.000 kilómetros cuadrados más. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
6:59. Mucha atención, amigos oyentes. Huaycaicura, Panaycuna, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio La Grande en la provincia de Chumbivilcas, Santo Tomás. Estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares. Se comunica a todos los beneficiarios del programa Pensión 65 del Centro Poblado de Tambuya que el pago, bajo la modalidad del carrito pagador, será este sábado 1 de febrero desde las 8 de la mañana. Es muy importante que puedan portar su DNI original, de lo contrario no podrán realizar el cobro del mismo. 7:1. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Coyurqui entregó 5,000 plantones entre pino y queuña en la comunidad de Patahuasi. Esta actividad se realiza con el objetivo de reforestar las comunidades y contribuir a la mejora de los suelos, promoviendo su fertilización y protegiéndolos contra la erosión. Y se realizó el vaciado de losa del salón de uso múltiple en la comunidad de Palparo. Esta obra considera trabajos en un área de 600 metros cuadrados, construcción de una infraestructura de 2 niveles con un área construida de 266 metros cuadrados, la cual contará con sala de uso múltiple, oficinas, biblioteca, servicios higiénicos, pasadizos, escaleras, oficinas, entre otros. 7:02 en el informativo Huillarico, y mucha atención. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, ganador del sello municipal Premio Nacional otorgado por el cumplimiento de metas por segundo año consecutivo. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, liderado por su señor alcalde Fris Valencia Bárcena, gana el reconocimiento por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y efectivos de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, en Apurímac, hallaron el cuerpo sin vida de Alejandro Flores Lipa, de 56 años, en el interior de una vivienda ubicada en la avenida Sinchirroca, en Abancay. El cuerpo fue encontrado en posición de cúbito dorsal. Según el médico legista, la data de muerte era entre 24 y 30 horas antes del hallazgo, sin signos visibles de violencia. 7:03. Vamos a revisar nuestros titulares en el plano regional. La madrugada de este domingo, un presunto ladrón fue detenido por vecinos de la avenida Panamericana, esto en la provincia de Canchis, cerca del Servicentro Manuel. Después de ser sorprendido en el acto, según los testigos, el hombre estaba sustrayendo herramientas y materiales de construcción de una vivienda. Los ruidos alertaron a los residentes, quienes decidieron tomar la justicia por sus propias manos. El individuo terminó amarrado con sogas a un poste, avergonzado frente a toda la comunidad. Y una mujer identificada como Mariluz Prado, de 31 años, perdió la vida la mañana del domingo mientras intentaba cruzar un puente donde están los rieles del tren en el sector de Tingo Grande, distrito de Hunter, esto en Arequipa. La dama perdió el equilibrio y cayó al río. Hasta el lugar llegaron los bomberos, los que señalaron que ya se encontraba sin signos vitales. 7:03. Vamos con más información en el plano regional. El presidente electo del Consejo Regional de Apurímac y su distinguido cuerpo de consejeros y consejeras regionales están invitando a usted y a la población a participar de la ceremonia de juramentación del presidente y vicepresidente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, periodo legislativo 2025, a realizarse el día de mañana, martes 28 de enero de 2025, a horas 9 de la mañana en el auditorio Micaela Bastidas de esta institución. Agradecemos su gentil asistencia, la cual dará mayor realce a este acto protocolar, manifiesta Jaime Osorio Aguilar, presidente del Consejo Regional. Y la Dirección contra la Corrupción y la Fiscalía Anticorrupción intervinieron en la comisaría de Urcos por presunto acto de corrupción. Preliminarmente se investiga a un efectivo policial de la comisaría porque habría solicitado una coima de 2,000 soles a un transportista para dejar pasar su carga de bolsas de azúcar.
7,5. Las juntas de usuarios que dependen del sistema regulado Colca-Siguas en la región Arequipa afrontarán un corte de agua escalonado del lunes 27 al viernes 31 de enero. La medida, implementada por la Autoridad Autónoma de Majes, Autodema, busca realizar una evaluación integral de la infraestructura hidráulica para avanzar en su rehabilitación. Y tras el crimen de 3 integrantes de una familia en Mazuco, Madre de Dios, los restos mortales llegaron a Juliaca. Se trata de los esposos Daniel Samuel Zanga Arapa, de 76 años, y Victoria Paola Mamani Zanga, de 72 años. También su yerno, Néstor David Cayo Mamani, de 44 años. La Policía Nacional del Perú ha detenido a Wilber Suyo Wilca, quien es acusado de ser el principal sospechoso del triple homicidio. Según las investigaciones iniciales, las víctimas provenientes de Juliaca habían pactado una reunión con él para concretar la compra de un terreno en la localidad de Mazuco, por el cual ya habían pagado $500,000 de soles como adelanto. 7:06 a.m. Por otra parte, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de San Román sentenciaron a cadena perpetua a 35 años de pena efectiva y esto fue contra Stalin Quispe y Jorge Luna, que secuestraron y abusaron sexualmente de una menor de 12 años. Vamos con más noticias en el ámbito regional y la jueza ya ha dispuesto medidas de protección para la ex trabajadora que denunció al alcalde Abel Serna por violación sexual. Le prohíben al alcalde y sus familiares acercarse al domicilio de la denunciante, así como también todo tipo de acoso, seguimiento o persecución y contacto por cualquier medio de comunicación. De no respetar estas medidas, el alcalde Abel Serna será denunciado también por resistencia y desobediencia a la autoridad. 7:07 a.m. Titulares en el plano nacional. La comunidad venezolana residente en Perú, que comprende casi 1.7 millones de personas, se alista para recibir al presidente electo de su país, Edmundo González Urrutia, este 29 de enero en una concentración convocada en la Plaza San Martín, en el corazón de la capital. A las 6 de la noche, durante su visita, González se reunirá con la mandataria Dina Boluarte. Va a venir el presidente de Venezuela. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, porque la situación en Venezuela también está bien complicada, ¿no? Maduro todavía sigue enquistado en el poder, este señor Edmundo González se está proclamando presidente de Venezuela, muchos países también. Bueno, vamos a ver qué le queda al pueblo venezolano. Vamos con más titulares del ámbito nacional, 7:08 a.m. El Vaticano confirma castigo a ex cardenal Juan Luis Cipriani por pederastia. Aunque él niega los abusos, Cipriani tenía prohibido volver al Perú y portar sotana, pero lo hizo para recibir una condecoración en la Municipalidad Metropolitana de Lima a cargo de Rafael López Aliaga. Bueno, el señor Juan Luis Cipriani tenía denuncias, ¿no?, por abuso sexual en contra de menores de edad. Es por eso que el Vaticano lo separó de su cargo y le prohibió volver a Lima a que pueda ejercer sus funciones pues como cardenal, ¿no? ¿Él era parte del sodalicio? Sí, también, sí, y bueno, y no se habló mucho sobre esta denuncia, Javier, o sea, muy pocas personas sabían que el cardenal Juan Luis Cipriani había ya dejado el cargo por estas denuncias de abuso sexual contra menores de edad. Me imagino que algunos poderes pues quisieron cubrir esto, pero ya se ha destapado a raíz de las declaraciones también del Papa Francisco. Sí, pues. 7:10, la Fiscalía de la Nación volvió a solicitar ante el Poder Judicial la prisión preventiva por 18 meses del ex juez supremo César Inostroza para seguir con la investigación preparatoria por el presunto delito de tráfico de influencias agravada en perjuicio del Estado. El ex juez se le atribuye haber realizado gestiones ante un magistrado del Callao para favorecer al empresario Guillermo González Neumann en un proceso judicial.
Y el Poder Judicial amplió por 30 meses la investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón y 80 personas por el caso Los Dinámicos del Centro. Si bien el pedido fiscal fue por 36 meses adicionales, el juez Jorge Chávez Tamaris decidió acoger esta medida en parte. 7:10, el Ejército del Perú logró poner a salvo a 53 integrantes de la comunidad nativa de Cumpanán, en la región Amazonas, quienes habrían sido desplazados por mineros ilegales. En un total de 13 menores de edad, 40 personas adultas, 19 mujeres y 21 hombres, quienes lograron retornar a su comunidad de origen en el distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui. Y atención, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, no reconoció su responsabilidad tras el aumento de la criminalidad en el país. Por el contrario, indicó que se trata de una consecuencia de las gestiones anteriores y que con su llegada la policía recuperó su moral cuando fueron defendidos en procesos en los que se les acusaba del presunto delito de homicidio. 7:10, la Policía Nacional rescató a 7 mujeres que eran explotadas sexualmente en locales que funcionaban bajo la fachada de centro de masajes en el distrito limeño de Los Olivos. Las víctimas de trata de personas eran reclutadas y traídas con engaños de Venezuela a Perú tras el pago de 14,000 soles con la promesa de conseguirles un trabajo. Sin embargo, una vez en Lima, eran sometidas bajo torturas, violencia y amenazas a trabajar en dichos establecimientos. Y la Fiscalía pidió al Poder Judicial ampliar por 12 meses más el impedimento de salida del país contra Alfredo Benavides. El Ministerio Público acusa al actor cómico Alfredo Benavides de integrar una organización criminal que encabezaría el exalcalde Carlos Burgos. 7:12, López Aliaga anuncia proyecto de ley para reorganización total de Sedapal. El alcalde de Lima indicó que esta iniciativa permitirá implementar un subsidio cruzado. Asimismo, dijo que el plan de gobierno de Renovación Popular contempla el cambio al 100% de Sedapal. Y difunden audio en el que Juan Santibáñez habría dicho que comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, le alertó sobre allanamiento a su casa. En un nuevo audio registrado en mayo del 2024 por el capitán Junior Izquierdo, se revela que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, habría admitido que brindó información falsa sobre un supuesto despilfarro económico por parte del desactivado Grupo de Apoyo Policial al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. 7:13 en el informativo Guillarico. Y por otra parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones simplifica el trámite para registrar un dron de manera automática. El procedimiento automatizado se realizará en minutos a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el canciller Elmer Schaller señaló que el gobierno aceptaría recibir a peruanos que sean deportados de los Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que cuando vengan los peruanos deportados de Estados Unidos tendrán apoyo del Estado como atención médica y oportunidad de reinserción laboral. Esa última parte no me convence. Oportunidad de reinserción laboral, conseguirles empleo, me parece como que es un saludo a la bandera. Si no hay trabajo para la gente que está aquí día a día, ¿no? ¿Cómo va a haber trabajo para los que están regresando pues de otros países? 7:13. Titulares en el plano internacional. El presidente de Estados Unidos anunció un paquete de medidas estrictas como el retiro de visas a familiares de Petro, así como a todos los funcionarios colombianos, aumento de aranceles, entre otras sanciones. Todo esto porque el gobierno del izquierdista no autorizó el ingreso de 2 aviones con migrantes deportados. Un ratito, ¿no? Se puso como que valiente, ¿no? Les duró muy poco, la verdad. Sí, pues no vamos a aceptar. Duró horas, ¿eh? Sí. Sí, pues dijo, no vamos a aceptar. Nosotros también vamos a poner aranceles a los productos que se importan desde Estados Unidos. Y luego él mismo en otra publicación de su cuenta X dijo, no, incluso vamos a enviar el avión presidencial.
Y el ministro francés de Comercio, Laurent Saint-Martin, llamó a la Unión Europea a preparar medidas de represalia si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza y eleva los aranceles a los productos europeos. 7:15, Nicolás Maduro, quien juró el cargo como presidente el pasado 10 de enero tras el cuestionado triunfo que le otorgó el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, afirmó este jueves que Venezuela se prepara permanentemente para la lucha armada en defensa de la democracia y la paz de este país. Vamos con más noticias internacionales aquí a través del informativo Guillaricuy. Bueno, ya han salido declaraciones también a raíz de esta resistencia de los colombianos, y la Casa Blanca se refiere a Colombia como Columbia al anunciar aumento de los aranceles. El presidente Trump, que en su publicación sí escribió correctamente el nombre de Colombia, tomó estas medidas en represalia pues por la decisión que tomó el presidente colombiano Gustavo Petro de rechazar 2 vuelos de deportación. Ha dado la vuelta al mundo esta noticia y sin duda alguna va a ser un mensaje muy directo de la política actual que tiene Donald Trump, ¿no? Y también de las políticas que adoptan estos gobiernos de izquierda, que de alguna manera pues enemistarse con los Estados Unidos pues significaría un golpe económico muy grande, ¿no? Para estos países. Entonces no les queda nada más, como se dice, de apechugar, ¿no? Sí, pues apechugar nada más, porque por ejemplo el gobierno de México también desde los primeros anuncios ya dijeron, vamos a aceptar, sí, son nuestros connacionales, vamos a darle empleo y todo lo que corresponde, ¿no? Sí, pues definitivamente es tu ciudadano y no puedes, digamos, desampararlo, ¿no? 7:16 en el informativo Guillaricuy. La información en el plano deportivo, el FC Melgar presentó a su equipo 2025 ante más de 20.000 espectadores en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA. Las puertas del Coloso se abrieron a las 16 horas. Los aficionados comenzaron a llegar sin importar el pronóstico de Sanami, que habría anunciado lluvias intensas en la zona oriental de la ciudad de Arequipa. Y el último viernes 24 de enero, Sport Boys comunicó que la Federación Peruana de Fútbol suspendió su licencia. Esto evidentemente provocaría que no pueda participar en la Liga 1 2025 a tan solo días del arranque del torneo. El conjunto del Callao fue notificado sobre esta decisión, la cual ya están apelando por el bienestar de la institución y sus hinchas. 7:17, por otra parte, Barcelona humilló al Valencia y goleó 7-1 por la jornada 21 de la Liga de España. El equipo comandado por Hansi Flick dominó todo el cotejo y se impuso gracias a los tantos de Lewandowski, Rafinha, Ferran, Fermín, De Jong y Tarrega en contra. De esta manera los blaugranas se ubican en la tercera casilla con 42 unidades. Y bueno, Pablo Guerrero fue aplaudido por la prensa ecuatoriana, que destacó el gran gesto que tuvo el jugador peruano con hinchas del LDU tras su gol. El delantero peruano, Pablo Guerrero, anotó el tanto de Alianza Lima en el empate contra el LDU de Ecuador. Guerrero, de 41 años, no festejó su tanto en el estadio Rodrigo Paz Delgado por su pasado con el LDU, club donde ganó el torneo ecuatoriano y la Copa Sudamericana en la temporada 2023. Me había olvidado que Guerrero había jugado ahí. Claro, ¿no? Ganó la Sudamericana. Bueno, les hizo un gol, le hizo un gol de un cabezazo. Fue un momento clave para retirarse. Sí, ahí con debió, toda la gloria. Porque exactamente, sí, ¿no? Ya recordé que, claro, ganaron el torneo, Pablo Guerrero tuvo un buen desempeño y fue el momento de quizá dar un paso al costado, ¿no? Sí, pues. Retirarse en toda la gloria. Entre glorias y laureles. Sí, pues. 7:19 Gonzalo, la Sudamericana Sub-20, pues bueno, es todo un desastre. Bueno, recién están empezando también, pero bueno. Sí, pues. Estamos últimos, ¿no? Sí, pues, la tabla de posiciones nos coloca en el puesto 5, o sea, en el último lugar.
bueno, ¿con cuántos goles? 5 goles, ¿ah? Nos han hecho una goleada, ya ha habido 2 encuentros, una con una mínima diferencia, otra con goleada, y hablan sobre la permanencia del director técnico de Chemo. la juvenil, de Chemo del Solar, y no hay opinión siquiera una en favor del señor Chemo del Solar. Todos le han dado con palo al señor, porque sí, pues definitivamente 2 años supuestamente de trabajo, y parecía interesante el trabajo que hacía Chemo del Solar, Gonzalo, porque bueno, iba a todos los rincones del país a buscar talento, y llevó talento, sí, efectivamente llevó talento, pero aparentemente este talento no ha sido explotado como debe ser, ¿no? Yo le comentaba sobre este jugador del Bayern Múnich, el cual no fue convocado porque Chemo del Solar dijo, no, hay otros de aquí, del país, que son mejores, que tienen mejores condiciones. Y bueno, y este es el resultado, la goleada que ha recibido últimamente Chemo del Solar. Y bueno, hoy día hay partido, Javier, ¿no? Hoy día se van a estar enfrentando Perú versus Chile. ¿Cómo irá a quedar este partidito? Perú y Chile, hoy lunes 27 de enero a las 4 de la tarde, nos soplan acá, se va a estar desarrollando el partido por la Copa Sudamericana 2025, la Sub-20. Ahora, Perú versus Chile es un clásico, ¿no? Sí. Sea donde sea, entonces, ¿cómo les irá a los jóvenes, estos muchachos de 20, muchachos digo, ¿no? Muchachos de 20 años. Que no tienen la culpa de estar perdiendo con estos resultados, porque la dirección técnica es el que decide, el que, bueno, a un jugador lo colocan a una posición determinada, o sacan o retiran a un jugador, ¿no? Sí, bueno, hoy día a las 4 de la tarde, ¿lo va a ver usted o no lo va a ver el partido? Hay que verlo, Gonzalo. Hay que verlo, ¿no? Sí, pues Hay que es ver para nuestro ver. futuro. ¿no? Exactamente, es nuestro futuro, ¿no? Van a ser los que de una u otra forma podrían llevarnos al Mundial ya 2030 sería, ¿no? Para el Mundial 2030. Entre otras noticias, Javier, deportivas, jugó el Sporting Cristal en un partido amistoso, digamos. El Sporting Cristal derrotó 2-0 a la Universidad Católica. Martín Cauteruccio y Fernando Pacheco anotaron los goles de Sporting Cristal en la victoria sobre la Universidad Católica de Ecuador. Yo pensé que era la Universidad Católica de Chile. La Universidad Católica de Ecuador. Entiendo el resultado entonces. Sporting Cristal le ganó 2-0 el día de ayer en el estadio Alberto Gallardo por este partido amistoso. 7:23, ligera pausa. En breve estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Imaymana manta oyentanque runakunata, imaymana noticiakunata willamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaikumancho, ¿no? Asimismo también, programa Willaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho, por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheita, aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata marin chayariki, chaynata monas cango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui.
Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo en las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana con 27 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy para toda la provincia de Cotabambas a través de los 810 de la amplitud modulada. Estamos en el distrito de Coyllurque a través de Radio Guaira, en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui y también en Santo Tomás, Chumbivilcas a través de Radio La Grande. Vamos, amigos oyentes, al desarrollo de las notas informativas y tal como hemos anunciado al inicio del informativo Huillaricuy, amigos oyentes, se va a dar inicio a lo que viene a ser muy próximamente a la construcción de una institución educativa de carácter secundario en el distrito de Mara. Estamos hablando de la institución educativa SEMA Mara, que muy próximamente va a ser o se va a dar inicio a su construcción a través de la modalidad de obras por impuesto. Vamos a conversar con una de las autoridades de esta localidad porque justamente, Gonzalo, es importante también escuchar la voz de la población, la voz de las autoridades, que ellos también están preocupados fundamentalmente por el tema educativo. Vamos a conversar con el señor presidente de San Miguel, estamos hablando con el señor Javier Reaño. Don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Bien. Gracias, señor conductor de Radio Surfui. Saludar en primer lugar a nuestra provincia Cotabambas, a todos los distritos, ¿no?, que componen nuestra provincia, en especial a mi distrito de Mara y a la comunidad San Miguel, señores de Radio Surfui. Perfecto, don Javier, ustedes como comunidad y lógicamente usted como autoridad también están preocupados, ¿no?, de este inicio de construcción de la obra del SEMA Mara
y definitivamente es una obra muy esperada, muy anhelada por la población de esta localidad, fundamentalmente por la comunidad educativa. Es una obra que se ha venido arrastrando año tras año desde ya casi una década, pero definitivamente por ciertos factores se ha venido arrastrando este tema. A la actualidad, pues bueno, ya casi todo se va cumpliendo y estamos ya a la espera de la última firma que estaría a cargo del Ministerio de Educación, y con esto ya se estaría dando inicio a la construcción de esta importante obra en el distrito de Mara. Sí, señor conductor, yo creo que tuvimos una reunión acá en la municipalidad hace un par de días atrás y yo creo que ya esta obra, como usted lo ha dicho, es una obra muy anhelada de mucho tiempo en espera, y yo creo que viene la alegría quizás porque ya va llegando, ¿no?, a su punto de ejecución. Entonces esperamos que sea pronto. Yo creo que también como autoridad nosotros de la comunidad de San Miguel estamos ahí siempre presionando a la municipalidad, porque por medio también yo creo que tenemos un proyecto donde estamos cediendo una parte de nuestro terreno para lo que es la contingencia, ¿no?, de la institución. Entonces, bueno, es una alegría de tener ese proyecto tan grande que se ha anhelado mucho tiempo, y yo creo que en estos años se tiene que hacer realidad. Definitivamente, señor alcalde, señor presidente, mil disculpas, felicitarlo por este tema de que ustedes también están cediendo sus terrenos para la construcción del local temporal de la institución educativa, porque definitivamente la educación no puede parar, y durante el tiempo de la construcción, pues bueno, ustedes van a ceder un terreno en el cual la institución educativa va a seguir funcionando, se le va a dar dando educación a los estudiantes. Sí, señor Javier, yo creo que nadie se negaría a la parte educativa porque, bueno, nosotros como mareños conocemos nuestra institución secundaria que se cae pues a pedazos, ¿no?, por tanta espera de este proyecto, y por ese lado nosotros como comunidad, no solo en mi gestión, ¿no?, yo soy un presidente nuevo, entonces yo creo que esto viene arrastrándose desde 2021, acta tras acta, firmándose para la ampliación, ¿no? Y como contingencia vieron nuestra losa deportiva que está acá en la comunidad de San Miguel. Entonces, por lo cual yo creo que también nosotros no hemos sido ajenos en negarlos, y yo creo que se da ese espacio con el fin de que queremos verlo, ¿no?, ese proyecto tan anhelado que es nuestro SEMA Mara. Perfecto. Señor Javier, en todo caso, ahí el reconocimiento, yo entiendo, de toda la comunidad educativa, porque sí, definitivamente se tiene que buscar un espacio medianamente adecuado para que se pueda establecer un local de contingencia para que se le pueda seguir dando educación a los estudiantes. Usted, como autoridad de la comunidad de San Miguel, ¿cómo se siente al saber de que ya próximamente se va a dar inicio a la construcción de esta obra anhelada? Sí, bueno, es una alegría para mí. Yo creo que no creo que yo solo me sienta alegre, yo creo que está en todos los padres de familia, en el pueblo en general, porque se habla, ¿no?, de una educación, de una infraestructura moderna, y yo creo que, ya lo dije, nuestra institución se cae a pedazos, y al verlo una institución nueva, moderna, yo creo que todo el mundo, todo Mara, estaremos contentos, felices, y lo que ya quisiéramos es que ya arranque, ¿no?, la obra y que se haga realidad este proyecto tan pronto. Señor Javier, por último queríamos consultarle a usted como autoridad que está viviendo de cerca este momento, ¿qué le parece este mecanismo de obras por impuestos, ¿no?, por el cual ha optado Minera Las Bambas a ejecutar proyectos de inversión y que tengan un alto impacto, ¿no? El primero ya fue el puente Colca-Cutuctay, que hoy en día está funcionando, es una obra emblemática en nuestra provincia, y como segunda obra por impuestos es este centro educativo, pues el SEMA Mara. ¿Cuál es su opinión a través de este mecanismo de obras por impuestos? Sí, estos proyectos o obras por impuesto, bueno, tienen, ¿no?, sus ventajas, sus desventajas. En realidad, cuando yo me informo, bueno, estos proyectos por impuestos son pues como préstamos, ¿no? Yo pienso por ese lado, y yo creo que es una buena alternativa priorizar los proyectos, ¿no?, que es necesario a nivel de nuestra provincia,
en cada distrito. Entonces yo creo que es una buena alternativa cuando se habla de proyectos grandes, ¿no? Me imagino que, bueno, también usted, señor presidente, tiene hijos que están en una época educativa, también de algunos amigos suyos. Me imagino que los niños del nivel secundario también están ansiosos y están emocionados por la nueva construcción del SEMA Mara. Sí, de todas maneras, tenemos ahí, no tengo dos hermosas hijas que son menores y yo creo que quién no desearía que gocen, ¿no?, de una infraestructura moderna, de una institución adecuada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos familiares, hay sobrinas, sobrinos, y no creo que seríamos ajenos, ¿no?, a esta obra, y yo creo que mis hijas, al verlo una institución nueva, quién no desearía usarlos, ¿no?, estar ahí en una institución moderna. Excelente, señor Javier. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que tiene que continuar con sus labores que su cargo demanda. Ya vamos a estar conversando con usted más adelante, quizá cuando se dé ya la colocación de la primera piedra de la construcción o de esta nueva infraestructura del SEMA Mara a través del mecanismo de obras por impuestos que está financiando Minera Las Bambas. Gracias, presidente Javier, por este tiempo. Ya estaremos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. De la mañana ya con 36 minutos en el informativo Guillarico, y muy próximamente, Gonzalo, en todo caso se va a estar dando inicio y a la colocación de la primera piedra de la infraestructura educativa del SEMA Mara a través de la modalidad de obras por impuesto, una gran posibilidad para que, digamos, las obras se puedan ejecutar en el plazo establecido con el presupuesto establecido. Lo que, amigos oyentes, pasa, digamos, en algunas obras o la construcción de otras infraestructuras es que lamentablemente no se cumplen los plazos, se firman incluso adendas, hasta sobrevaluando la construcción de, digamos, las obras. En este caso, a través de esta modalidad de obras por impuesto, pues bueno, se garantiza la ejecución y la construcción de la infraestructura. Y bueno, tal como se ha podido conocer, la empresa minera está apostando por el tema educativo. Próximamente, la institución educativa de Pumamarca, próximamente otra institución educativa en el distrito de Tambobamba. 7 de la mañana con 37 minutos, tenemos comunicación telefónica desde el distrito de Mara. Hola, buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Hola, buenos días, yo conductor de Radio Surfue. Estoy llamando de Mara, del colegio, vicepresidente del miembro del colegio. Correcto, adelante, lo escuchamos. Tenemos el día sábado a primero asamblea del colegio. Esto comuníquenmelo para todo el padre de familia del colegio. Sí, adelante, lo escuchamos. El día sábado tenemos asamblea general del colegio a las 8 de la mañana. 8 y punto, entrada, la media hora tenemos tolerancia. Tenemos varios puntos para acordar. Para eso estamos llamando para que comunicamos. Muchísimas gracias. Perfecto, papá. ¿Qué te quiere? ¿Qué colegio manta te rimamos ya en quiere? Colegio Mara, Sema Mara. Sema Mara manta. ¿Qué me sote ya cacasan? Gabino Jalucho Sabalal, vicepresidente. Don Gabino. ¿Hay que asamblea tabajasenki? Para el día sábado a primero. Para el día sábado 1 de febrero. Así es. ¿Y Maura está? 8 de la mañana. 8 de la mañana, muy bien. Papá, ¿y Maconatata Rimanquishi? ¿Y man agenda casen? Agenda tenemos nuestra organización cuenta.
Los demás puntos también hay que conversar. Perfecto. Papá, ña kallaren kañariki que se mamara, kankune yachashenkis, apiki chimantapish rimenkis. Sí, también vamos a tocar ese punto también. Perfecto, muy bien, ahí está la convocatoria. Muchísimas gracias. Matipayan ponga, mujina kanki. Kanki kik, wajmanta matipay. Ya con padre familia, ya con acá, ya narguiches, para el día de sábado, a primera, casa a San Guanches, a los 8 puntos, y tenemos, ya sabemos, la tolerancia solamente en media hora nomás. Puntual cacho, puntualidad, temprano, bailando bajito. Mano mucho, temprano, compañeros. Se acaché la gama. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 40 minutos. Bueno, ahí está la convocatoria porque yo presumo de que van a hablar sobre el inicio y la colocación de la primera piedra del SEMA Mara, definitivamente. Y bueno, todos los padres de familia tenemos que estar el día 1 de febrero para participar en esta asamblea que está convocando la Asociación de Padres de Familia del SEMA Mara, esta institución educativa muy importante en el distrito de Mara. Y se me viene a la cabeza también, Gonzalo, de que en uno de los años en el concurso de Quien Estudia Triunfa, esta institución educativa logró obtener el primer lugar. Y uno de los chicos que, bueno, ha formado parte del equipo ganador, pues bueno, tiene su aplicativo, ¿no? Cachimbos, se acordará, ¿verdad? Lo hemos entrevistado. Claro, esta aplicación para aquellos estudiantes que de alguna manera pues no pueden asistir a una academia preuniversitaria. A través de esta aplicación Cachimbos podían realizar sus estudios y la simulación incluso de un examen de admisión para las universidades, un proyecto bastante interesante, y justamente este chico salió del SEMA Mara, ¿no? Sí, sí. Estudiante del SEMA Mara, que ahorita ha tenido varios reconocimientos de varias instituciones, del propio Minedu, porque justamente necesitamos de este tipo de jóvenes, ¿no? Talentos, y existe talentos aquí en nuestra provincia de Cotabambas, los cuales necesitan un poco de ayuda en su educación, y con ese poco de ayuda, Gonzalo, pues bueno, pues se puede lograr grandes resultados. Sin duda alguna, Javier, va a ser un hito importante para el distrito de Mara, la construcción de esta moderna infraestructura para el centro educativo, para el SEMA Mara, y ya lo ha dicho muy claro también Minera Las Bambas, este año 2025 va a invertir muchísimo en el eje educativo, porque ellos están convencidos que este eje es fundamental para el desarrollo de la provincia de Cotabambas, para el desarrollo de la región Apurímac. Así que bien por Minera Las Bambas, que está realizando este tipo de acciones, este tipo de obras. Bien también por el distrito de Mara, que también están poniendo muchísimo de su parte, y en especial me alegra mucho, Javier, sobre todo por los estudiantes, ¿no? Que van a poder gozar de esta moderna infraestructura que los va a ayudar a repotenciar el nivel educativo que actualmente tiene. 7 de la mañana con 42 minutos. Hemos tratado de contactar al señor Jaime Osorio. Nos ha indicado de que, bueno, está con, bueno, una agenda muy recargada, ¿no? Porque justamente en el transcurso de estos días, para ser exacto el día de mañana, se va a desarrollar la juramentación del vicepresidente y el presidente de lo que viene a ser, amigos oyentes, la juramentación, ¿no? Vuelvo a decir, del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac. A las 9 de la mañana está haciendo la convocatoria, y la invitación es para medios de comunicación y para también autoridades y personalidades de nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, ahí está, ¿no? Una autoridad, una personalidad de nuestra provincia de Cotabambas asumiendo este cargo de presidente del Consejo Regional de Apurímac. 7 de la mañana con 43 minutos, este es el informativo Huillarico, y gracias a todos por la sintonía a través de nuestros distintos canales. Uno de ellos es el Facebook de la radio, usted nos puede encontrar como Radio Surf, y estamos en transmisión en vivo en estos momentos. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos hacen llegar a través de la página. Franklin Encalada, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, él ha dejado un mensaje y dice:
Previo cordial saludo, Javiercito. El alcalde de Chalhuahuacho dice que la empresa minera Las Bambas no quiere saber nada con el distrito de Chalhuahuacho con obras por impuesto. ¿Es cierto o no? Yo no creo que sea así. Sin duda alguna, bueno, nosotros somos testigos que la empresa minera Las Bambas está apostando muchísimo por esta modalidad a través de la ejecución de obras por impuestos. Ya lo hemos mencionado, una de ellas ha sido esta obra emblemática en el puente Colca-Cutuctay. La segunda va a ser en Mara. Se tiene previsto también hacer la construcción de la institución educativa en Pumamarca. Sin duda alguna, en el distrito de Chalhuahuacho también hay muchísimo por hacer. Sería bueno que a través del mecanismo de obras por impuestos también se puedan ejecutar algunos megaproyectos. Y ojo, hablamos de megaproyectos o proyectos que tengan de alguna manera un impacto social. No vamos, bueno, la empresa minera no va a estar realizando construcciones que de alguna manera no generen un impacto social. Lo hemos visto, como una vez más lo repito, con el puente Colca-Cutuctay, que era una obra que los pobladores de la zona lo estaban esperando por más de 50 años. Entonces el impacto de la construcción de este puente va a ser algo muy significativo para los pobladores, tanto de la región de Apurímac como Cusco, ¿no? Porque el comercio va a poder ser mucho más fluido, el tiempo de viaje va a ser mucho menor, entonces una obra que ha generado un impacto social. De igual manera, la construcción del SEMA Mara va a ser una obra que impacte socialmente en el distrito de Mara, porque van a poder tener una infraestructura moderna totalmente equipada para que los estudiantes del nivel secundario también pues puedan tener todas las condiciones necesarias que se requiere para poder ejercer la educación, ¿no? Y que salgan muchachos o muchachas de bien. Entonces, en esa línea va el mecanismo de obras por impuestos. Son obras que de alguna manera signifiquen y tengan un impacto social, ya sea en el distrito de Chalhuahuacho, en el distrito de Coyurqui, bueno, en general en la provincia de Cotabambas, ¿sí? Hay que tenerle mucha atención también a este mecanismo de obras por impuestos. Gracias, Franklin, por tu comentario y por tus saludos. Vamos con más saludos. Juana Lunas nos dice: muy buenos días, amigos del informativo Guillarico y de Radio Surfu y la voz de todos. Un abrazo a la distancia, en especial a los amigos de Javier Checya y Gonzalo Huirce. Tengan un hermoso inicio de semana. Un lindo día también para ti, Juana Lunas. Gracias por sintonizarnos. Franklin Encalada nuevamente nos dice: eso del ministro del Interior que defienda al gobierno nacional es normal. En mi pueblo, Chalhuahuacho, es lo contrario. Y también Franklin Encalada, Javier, dice que tiene un grupo carnavalero. De repente se anima ahí para mandar su cancioncita. Ahí está, podría ser, ¿no? O si no, usted, mi querido amigo general Yanaguara, con todo el aprecio que le tengo, bueno, podemos hacer domingos culturales con su agrupación musical, don Franklin. 7 de la mañana con 47 minutos. Tenemos más información en relación al SEMA Mara, Gonzalo, justamente por interno. En este instante estamos teniendo una conversación a través de WhatsApp con el señor alcalde del distrito de Mara. Y nos está dando alguna información. Lógicamente él también ocupado con sus actividades, ¿no? Estamos tratando de coordinar para que con la principal autoridad del distrito de Mara podamos dar, digamos, declaraciones en relación al inicio de la construcción del SEMA Mara. Y justamente me envía información y me dice, ¿no? Me comparte incluso una fotografía donde se encuentra el señor alcalde del distrito de Mara ahí conversando con las autoridades del Ministerio de Educación. Entre ellos también está participando en esta reunión el señor Allen Concha en representación de la empresa minera Las Bambas. Me dice: Javier, informarte también las coordinaciones que venimos desarrollando en la ciudad de Lima en relación a la construcción del SEMA Mara. Estamos, dice, a días para la firma de la resolución directoral. Y justamente este es el último documento que se está esperando. Dice: nosotros también tenemos compromisos que cumplir antes de que se concluya este mes de enero. Bueno, y queremos reconocer la participación del señor alcalde Alex Roque Mío en el inicio de la construcción del SEMA Mara. Él personalmente está en la ciudad de Lima, ha estado en el transcurso de estos días en la ciudad de Lima, haciéndole seguimiento a lo que viene a ser
ya todos los últimos detalles para el inicio de la obra, de esta obra educativa tan anhelada en el distrito de Mara. Bueno, un reconocimiento para él y lógicamente para los señores regidores. Esperemos que el día de mañana podamos directamente conversar con él para que nos pueda dar la información detallada. 7 de la mañana con 49 minutos, desde la Municipalidad de Mara, hablando sobre este tema. Hay un oficio múltiple, número 05-2025, dirigido a varias autoridades, entre ellos el señor Willington Guayani Mercado, Rolly Enrique Silva, Javier Reaño Sanalea, Robert Segarra, José Efraín Condori, Giovanni Zavala, el profesor o la profesora Graciela Chalco García, la señora Felicita Zavala Silva, el profesor Adriel Saldívar Cabrera. El documento indica lo siguiente: asunto, solicito reunión de socialización, escuche bien, sobre el proyecto mejoramiento de los servicios educativos en la institución educativa SEMA Mara, distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac. Y bueno, esta convocatoria está siendo realizada para el día lunes, para el día de hoy, 27 de enero de 2025, a las 3 de la tarde, en la oficina de alcaldía de la Municipalidad Distrital de Mara, por lo que este proyecto presenta un significativo beneficio para la población estudiantil de la institución educativa SEMA Mara y después de varios años de esfuerzo se considera de vital importancia para el desarrollo educativo del distrito de Mara. Sin otro particular, agradezco de antemano a su participación y bueno, este documento lo firma el señor alcalde Alex Manuel Roque Mío. La invitación para el día de hoy a todas las autoridades a participar en esta reunión para que puedan ver justamente el tema de la obra del SEMA Mara. Muy bien, 7 de la mañana con 51 minutos. Tenemos comunicación telefónica en estos momentos desde Chalhuahuacho. Hola, buenos días. Bienvenido al informativo Villaricui. Muy buenos días, señores periodistas de Radio Surfui. Tomás Tacancuna Villaricamillán, que hay Cotabambas, Yactanchiste, o provincianchiste, o consejero regional, una juramentación taparecón, Kalin Villaricui, Michai Huayquicuna. Calachanta, Kalin Cusicuyata, no las tanches Cotabambas, por la provincia de Cotabambas. Marate, un colegio, pero Chanoachu Pérez, acá en Huichaipampa, he escuchado hablar de un director que está pidiendo a gritos porque ya se ha saturado los estudiantes, pero no hay ningún interés por la educación. Y más pasacumpa, ¿no? Y la educación es primero la base importante para la formación de los estudiantes, de los futuros niños. Entonces, ahora, ¿no? También en Coyhaique, ¿no? Que buen alcalde ha sido premiado por la buena gestión y por la honradez. Así hay que trabajar honradamente. Que si yo con otras cotuchinan, pero tengo que con aquel dirigente con la que se le va a chupar de marinco, chumana cotochita, monancucho, en la lata jabanco. Frente a todos estos señores periodistas de Radio Sur, les felicito por todas estas informaciones. Quiero aprovechar en este momento para poner un aviso. Señores periodistas, quiero llamar a todos, Yapan o a quien de repente de Curampachá, que hay con caña patamanta o rotoplasta, tota apa suarucunco. Y más, viernes tardeta, 25 pacarejpa, que enero que yape. O hay que con pipas o maiwasi pipas, o rotoplasta, y laren manme, de Cucunaca. Es de 2.500 litros. Jato, ¿no? Entonces, ya está tota para pasaco, y mañana que una cona manacho maquincucho sexting, un mancucho manaña y eite alienta puren y mainan teme. Pero las cajenta o tu chispalla por ejemplo, guayate. Ya está bajaricón en asma. Pipa se le coja, Villaramacho, no es que sin caro. Entonces,
kunan mana tutarero nicho puño mira que tapes kawamana san kutu imainan cara wai que kuna que jata wajarikuita monana pepe se recocaman mai que wasi pepe se ya roman cara diciendo kuna recosan quizás en las Villaramaite que valornienta pagar se Villaraman que tiene roto plaza valornienta porque te ataca Carse mam apatin ho pakha porque mana sana por runa khataka khawapas imanda hapi shanacho ella tawa que wajariko de pepe rico che cancheca o mai que wasi pepe se yadera ho roto plaza que te Villaramaite wa que icona lo que paga pasa que se roto plaza presenta ya es que es sin caro aquella papá wajarikame Cangunata gracias por este espacio. Cosa pone papá. Ñao pachata maiki me sutiki kashan piwan rimasheko. No sutika Florencio Astete. Florencio. Ajá, señor Javier, sí. Era cocha Florencio, cosa pone Ricky wajarika muscaika. Alguien pone Ricky. Papá, wahmachata mate pariki wajariku itariki. Tari para su mam que hizo atarik sutia. Acá su chuchalla chiroto plas jariki. Na wasiu kum pakarona paps kashan sutich patio pat tunchurara shanriki maipe chariki. Carro peps aparunango pak sut moto peps apashango musute tariki. Claro, carro pecha apan mangar porque se hatunga vai que verdad. Vai que Javier hatume. Esta va que icona ya pan que Cotabambas la tape que Chalehuacho Mara o Akira Mare o que Huichimampas calculata baja de camilquites son rotoplas de Chinca Suaro Conco viernes 24 tardenta 25 el arpa sábado el arpa esta va que icona pecha de conquites porque ya a la vista el arero Juacepe a la vista en cacha manan uchichacho atume entonces Villaramaite soy que en Aspa numerita coseques Guajaramaite al 941 3878 941 3878 que rotoplasma lanta presentan con la posaiquites porque es que en Chincaro manan cholañacho que está guaycaicona Villa ama que es faculata senata Wasikunama apartapas de jasondicho, porque caena trabajas en checa, mana no callata chorabas, no mai cancona tapas, senata, por vaya son que tajme, entonces, que eso ataca, justicia no, a ti son que te paga mucho. El ratón me rotoplaza, que entonces teta, el cosconaca, también de teta paranco, mana atún, tateaga, entonces, el coscachampone. Esta va que para vale coseques, tu coiso con Villar que más se baja de mes que el número costa y va que neta va que gracias va que radio turbo. Cosa pone Huaracocho Florencio, ojalá estarik pilla rico ricky Guajaramazuma no con número to junta mate pasa ricky entonces valor ni rotoplas valor ni tarik pagaros son ricky genas pariki tei suata tariparo son sobre todo suaman tariparo son ricky Huaracocho Florencio. Ajá, allí me cama papita pagará por darme, padre. Paga pues hombre de rotoplas balón pero tarparos son aperos en Chesuata. Ricky, muchas gracias papá. Gracias. Te agradecemos. No caña mate peso. ¿Tu paconas camaña? Gracias, gracias. Siete de la mañana con 58 minutos. Suacuna, ya estamos con puri cachachán, Ari. ¿Qué pe puri cachachán ko khawashan goriki. Huaracocho Florencio hasta te tarik khawashan ko yao. Hoktuta mana puño jorreron yoriki mana khawaramun chucheituta. Sua aparapon riki. Huaracocho guayquechay. Kan riki aparosjan que rotoplasta riki. Mejor papá. Que ilam tuta kunan tuta maimam riki carteraman churar parim bi wichoran pe chilaman mana problema mahay kunay que mejor papá. Yang kanyacha porque con riki tare paramos en que con riki hinas pariki checa riki campach yaki canca mejor riki kunanto torgara poi mai cartera mariki wichoran pues hinas pariki manaña riki sasata chumash kamuchaso en kiko guayqay pana y pillaps mai qillam rikora riki sut rotoplas hatun riki
Wase perrijorro ya vecino rantara kamsqa sote mauqani kashariki mosoqa sotella tahriki pilla priko ingriki wajarikama samana que número kashariki surfimams mire pakalla willanamay kumana charik soteikita willaros khllapa mariki pakalla periki que suata tarparosun número celular kashariki 941 41 38 78. Muy buena gratificación a la persona que dé información sobre este tema. Muy bien, ahí estamos para apoyarnos sin duda alguna, Javier. 7 de la mañana con 59 minutos aquí en el informativo Guyarico, y estamos ya enlazados vía telefónica desde el distrito de Chalhuahuacho con David Guamaní. David, ¿cómo estás? Bienvenido al informativo Guyarico. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Nos encontramos en este momento en el distrito de Chalhuahuacho. El día de ayer ha caído bastante lluvia y mientras tanto las calles se encuentran en un estado crítico, ¿no? Algunas avenidas. Por una parte también queremos informarle que la ruta de Sayahui, Pumamarca, Huancuiri, Pampurta, Estañahuilla, en un estado de abandono. Según las investigaciones o averiguaciones que hemos estado realizando, esto se encontraría en las manos de MTC, ¿no? En este caso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y también del transporte vial, quienes también estarían en las manos del gobierno regional de Apurímac. Esta vía que une estas comunidades tan importantes de la provincia de Cotabambas han estado en el olvido, que hasta el momento no se habrían hecho las liquidaciones de muchos años atrás, Javier, ¿no? Y esto es importante para todas las obras en continuidad, obras que se vienen ejecutando, cualquier obra que sea, tiene que ser liquidada, y eso los presidentes, los alcaldes o de cualquier dirigente de la provincia de Cotabambas tiene que saber si una obra que está en ejecución y no está liquidada puede estar 10 años, y eso es el impedimento para no poder realizar nuevas obras o pedir nuevos proyectos para sus comunidades, ¿no? Entonces ya todos compartimos esta información para que tengan referencia también nuestros presidentes o alcaldes centropoblados, o en todo caso los alcaldes de las municipalidades distritales de la provincia de Cotabambas, así como estas vías desde Sayahui, Pumamarca, Estañahuilla, y hay otras vías a nivel de la provincia de Cotabambas que también están en este abandono, ¿no? En todo caso, recordamos esta información, Javier. Perfecto, David, es importante en todo caso hacer el llamado a la población, a las autoridades para que le hagan seguimiento también a las obras y que definitivamente se le haga también el trabajo de mantenimiento que corresponde, ¿no? Porque muchas de nuestras arterias, de nuestras vías de comunicación, pues bueno, si están en óptima condición, también, pues bueno, la transitabilidad es correcta, ¿no? Teniendo estas dificultades también, pues bueno, puede haber incluso hasta accidentes de tránsito. Sí, en efecto, Javier, hemos tenido también algunas incidencias que han estado reportando también la Policía Nacional del Perú en este distrito de Chalhuahuacho, y efectivamente también en el distrito de Aquira. Siguen trabajando el tema de la Policía Nacional para poder también intervenir a las personas con requisitorias vigentes, y entre otras actividades que vienen realizando también el tema de patrullaje, ¿no? Pero sin embargo, a veces la población ya tiene la imaginación y sale la policía, es que seguramente por algo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ese es en son de prevención de delitos, porque hace poco ha estado también personalmente el nuevo general de la región de Apurímac, en este caso del Frente Policial de la región de Apurímac. Es algunas informaciones que queremos compartir esta radio. Perfecto, David, te agradecemos, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. 8 de la mañana con 3 minutos, la persona que ha extraviado su licencia de conducir ya se acaba de comunicar con nosotros. En todo caso, ya van a ir a recoger esta licencia de conducir. Por otra parte, amigos oyentes, importante en el distrito de Coyurqui, antes de que ingrese la información en el plano deportivo, segurito van a hablar de Chemo del Solar. Bueno, distrito de Coyurqui, ganador al sello municipal Premio Nacional otorgado por el cumplimiento de metas. Felicitaciones a la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Por otra parte, el cobro de pensión 65, amigos del distrito de Coyurqui, papá, mamá, papito, mamita, Uyaremachainquicho, Centro Poblado, Ñauinlla, Periqui, 6 de febrero, 6 de febrero, Almanaquique Marique, anoté, 6 de febrero, Puririnaiki, Cheipican, Casa Cultural, 8 de la mañana, 12 del mediodía, Cheicama, Coyurquipe,
7 de febrero, 8 de la mañana, 12 del mediodía, gras sintético. JP, ingreso, mañana Taikun Avenida Belén, Cheilon Taikun, imagina ya, papito con mamita con Ricky, barrio Chochocapo y Aremachan, Ricky. Puririna Xcan Garica, Yapaya Ricky, distrito Coyurki, 7 de febrero, Ñahuinja 6 de febrero, pensión 65. Carnavales Gamarrinos 2025 a través de Radio Guaira, organizado por Virgilio Villasante Loaiza y Delia Márquez Loaiza. Están invitando a usted y familia a la gran Yunzada que se realizará el 15 de febrero. Vamos, Yunzada, Gonzalo, Don Chinchilico, 12 del mediodía en el estadio Cumumpampa, Yaulipata, Mariscal Gamarra, Grau, Apurímac. Tumbe el árbol, ¿ah? Bueno, ahí está la organización, también la invitación. Y por si acaso, amigos oyentes, sobre este tema de sello municipal, 3 municipalidades de la provincia de Cochabamba son ganadores a la 8ª edición del Premio Nacional Sello Municipal edición 2024. Entre ellos, nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Akira, Distrito de Cotabambas, la provincia de Cotabambas y Coyurqui. Paikonariki, ya Yarosjaco, Ganarosjaco, ¿eh? ¿Qué será de nuestros amigos del distrito de Chalhuacho? No alcanzaron a cumplir las metas. 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho con 6, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en el bloque deportivo y sin duda alguna vamos a hablar de lo que has estado comentando sobre José Chemo del Solar, director técnico de la Sub-20, que hoy en día está participando en la Copa Sudamericana y bueno, no le está yendo para nada bien. Perú de la Sub-20 cayó 4-0 ante Venezuela, 4-0. ¿Qué ha pasado? Le faltaron jugadores seguramente. 4-0 es un resultado bastante abultado. Y bueno, no se ha hecho esperar las críticas contra Chemo del Solar. Y uno de los que ha salido ahí a patearlo es el periodista deportivo Eddie Fleischmann. El comunicador arremetió contra José Chemo del Solar y también en contra de la Federación Peruana de Fútbol, señalando una falta de compromiso con el desarrollo de las divisiones menores. Eddie Fleischmann utilizó su cuenta en la plataforma X para expresar su descontento y calificó el proceso liderado por el director técnico José Chemo del Solar. Además, también responsabilizó a la Federación Peruana de Fútbol, como los clubes de la Liga 1, por la crisis que afronta hoy en día las categorías juveniles. Dice, es la cosecha de lo que se siembra. No se siembra, no hay cosecha. Pero si Chemo del Solar estaba viajando por todo el país, Javier, recolectando los talentos, pero parece que no hay resultados, no hay cosecha, no le han puesto mucho abono a esa siembra. Dice que esperaba muchísimo más del equipo de Chemo del Solar, pero ha sido un fiasco, ha dicho. Y una prueba más del absoluto desinterés de la Federación Peruana de Fútbol y de los clubes por hacer algo en serio en menores. Dice que les importa un soberano pepino. Ha salido con todo el señor Eddie Fleischmann, ¿no? Que hace poco salió. Todos, casi todas las personas que se dedican al tema deportivo, todos le dieron con palo a Chemo. Sí, y bueno, es lo que está diciendo Eddie Fleischmann, que hace poco salió, ¿no? En un videito con una persona atrás, estaba haciendo creo un streaming, y salió una persona, un señor con una toalla, ¿no? Salió, no ha salido a decir quién era, de repente era su hermano, su tío, su primo, qué sabemos. Pero bueno, la derrota de Perú lo dejó en el último lugar del grupo A y prácticamente ya sin opciones de avanzar al hexagonal final del torneo. Este desempeño sin duda alguna pues genera una preocupación entre todos los aficionados, quienes sin duda alguna, y yo también, esperaban una mejor actuación de la blanquirroja en este campeonato de la Copa Sudamericana en la Sub-20, ¿no? Bueno, lamentable la situación del fútbol peruano, no solamente de la Sub-20, sino también recordemos cómo estamos en la categoría profesional, donde se supone que están todas nuestras estrellitas. Estamos también en el último puesto, por debajo de Bolivia y Chile. Así está la situación. Bueno, habrá que mirar de repente algunos otros deportes. Vamos a hablar de lo que pasa en Alianza Universitario Cristal. Jugó Paolo Guerrero contra el LDU de Quito, su antiguo equipo.
y la prensa ecuatoriana pues ha destacado el gran gesto de Paolo Guerrero al no celebrar el gol que metió de cabeza. Alianza Lima empató 1-1 ante el LDU de Ecuador en la noche blanca y el cuadro blanquiazul abrió el marcador gracias a Paolín Guerrero, que tras un buen pase de Pablo Cepellini convirtió con un tremendo cabezazo en el arco de Alexander Domínguez. Guerrero, que tiene 41 años, no festejó su tanto en el estadio Rodrigo Paz Delgado por su pasado con el LDU, club donde ganó el torneo ecuatoriano y la Copa Sudamericana en la temporada 2023. El gran gesto del goleador histórico de la selección peruana fue destacado por la prensa ecuatoriana, que no pasó por alto el gol que selló la ley del ex. Ha metido gol Paolo Guerrero, lo están criticando mucho por su estado físico, por su rendimiento, pero sin duda alguna este gesto que ha tenido contra el LDU de Quito lo ha puesto en buena mira con el país ecuatoriano. Bien por Paolo Guerrero, ya no sé cuántos años más va a jugar. Su compadre Jefferson Farfán indicó que él quería jugar hasta los 45 años. Imagínese usted, ya no seas tanto así, Paolo. Es momento que des un paso al costado y le des oportunidad a los más chicos. Alianza Lima empató. Y bueno, vamos a hablar de Sporting Cristal, que derrotó 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador. Martín Cauterucho y Fernando Pacheco anotaron los goles de Sporting Cristal en la victoria sobre la Universidad Católica de Ecuador. Se impuso 2-0 el día de ayer en el estadio Alberto Gallardo. Este fue un partido amistoso internacional de pretemporada de ambos elencos. El equipo dirigido por Guillermo Farré se quedó con 3 puntitos gracias a los goles de este señor que está jugando muy bien. Martín Cauterucho es un goleador nato en el minuto 28 y del extremo Fernando Pacheco en el minuto 68. Bueno, Sporting Cristal ha mostrado solo una variante en su alineación respecto al cotejo de la semana anterior, que jugó ante la U Católica de Chile. Catriel Cabellos inició las acciones en lugar de Justin Alarcón. Christopher González se sigue recuperando de una lesión y no fue tomado en cuenta en este partido. Vamos con más noticias en el ámbito deportivo y hoy hay partido. Bueno, ya no tenemos que jugar a nada, pero la sub-20 hoy juega contra Chile. Es su tercer compromiso de la bicolor. Vamos a ver si podemos defender aunque sea el honor, porque después de este 4-0 que nos metió Venezuela en el grupo A del Campeonato Sudamericano Sub-20, ya suma 2 derrotas consecutivas después de caer contra Paraguay en el debut. El equipo que está manejando José Guillermo del Solar no ha podido superar al anfitrión y ahora le toca sí o sí de alguna manera ganar 3 puntitos contra nuestros vecinos, los chilenos, en este clásico del sur. Cuando juegan hoy a las 4 de la tarde. Si estás con tiempo puedes verlo a través de América Televisión en señal abierta, o si no también lo puedes ver por DirecTV. Ojalá nos traigan alguna alegría. Sabes que el partido contra Chile siempre son partidos aparte, estés o no estés en primer lugar. Vamos con más noticias. Se acerca a Universitario. Dicen José Caravalli quedó libre tras rescindir su contrato con el Nagoya Grampus de Japón. Un medio local pudo conocer que el ecuatoriano José Caravalli es el elegido para ser el 6º extranjero de la presente temporada en Universitario de Deportes. En las últimas horas ya se han confirmado novedades en lo que es el mercado de fichajes del fútbol peruano, y el protagonista es nada más y nada menos que el cuadro merengue, que ya sabe que el futbolista ecuatoriano quedó libre tras rescindir su contrato. Ojalá lo puedan fichar a este buen jugador ecuatoriano. Vamos con más noticias deportivas aquí en el informativo Huillarico y a través de los 102.7 de la FM. Y en un partidazo, Universitario venció 3-1 a Circolo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. De repente deberíamos apuntar ya nuestra vista a otros deportes, porque en el fútbol no nos va nada bien. Estamos últimos en la sub-20, estamos últimos en la categoría profesional. Entonces hay que darle una miradita también al voleibol peruano, y Universitario le remontó al Circolo Sportivo Italiano en un vibrante cotejo y trepó al tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley, y en la próxima fecha se va a estar enfrentando a nada más y nada menos que Alianza Lima, que también está
participando de este campeonato. Por otro lado, paliza histórica, dicen, el Barcelona goleó 7-1 al Valencia en el Montjuic por la fecha 21 de la Liga. Se dio un festín, dice, ante el Valencia, y se ubica en el tercer puesto de la Liga. Frankie de Jong, Rafinha, Fermín López, Robert Lewandowski y Ferran Torres anotaron. Con un nuevo recital ofensivo, dicen, golearon 7-1 el día de ayer al Valencia en la fecha 21ª de la Liga, en la que el conjunto culé se acercó a 3 puntos del Atlético de Madrid. Goleada histórica, 7-1, más o menos lo que hace el Real Madrid también con algunos equipos allá en España. 8 de la mañana con 14 minutos. Nosotros nos despedimos del bloque deportivo y ya en breve viene Gladys Aguilar con las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8:15 minutos, ya está con nosotros Gladys Aguilar. Gladys, muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier, Gonzalo, buenos días, que tengan un excelente inicio de semana y nosotros ya estamos con nuestras principales portadas de diarios regionales y nacionales. Y nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario judicial, diario de Apurímac. Y tenemos como foto principal el rico carnaval, y dice: empieza el mes del carnaval. La comuna local organizadora de las actividades del Carnaval de Abancay 2025 definió como fecha central de esta actividad el 2 de marzo. En este sentido, la programación se adecuó desde el 20 de febrero al 12 de marzo, temporada en el cual los ciudadanos podrán disfrutar los eventos culturales y tradicionales que nos llenarán de orgullo. Al costado derecho observamos la policía recogiendo un cadáver y dice: muerte en investigación. Hallan un cuerpo sin vida de una persona en la avenida Sinchirroca. Líneas abajo observamos a los periodistas de Abancay y dice: con programa especial, periodistas de Abancay rinden homenaje a los mártires de Uchuracay en Ayacucho. Líneas abajo también observamos la foto del gobernador regional de Apurímac y dice: para emergencias, gobernador regional instala grupo de trabajo para la gestión de riesgo de desastres del periodo 2025. Nos vamos rápidamente con el diario Chasqui Apurímac para el mundo y tenemos como foto algunos pobladores trabajando en una vía y dice: proyecto de asfaltado en su priorización. La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado el proyecto de ley 8772 declarando el interés nacional la priorización de doble vía Abancay, Chuquibambilla, Chalhuahuacho, lo que garantizará que el Poder Ejecutivo priorice esta importante vía para mejorar el acceso a los pueblos olvidados y dinamizará la economía de nuestra región de Apurímac. Líneas al costado izquierdo observamos la imagen del gobernador regional de Apurímac también y dice: Apurímac instala un grupo de trabajo para la gestión de riesgo de desastres del 2025. Líneas abajo observamos una camioneta chocada. ¿Qué ha pasado con esa camioneta? Chalhuanca, conductor de camioneta ocasiona choque múltiple y atropelló con fatal muerte. Esto en Chalhuanca. Y nos vamos rápidamente con el diario Sol, el del Cusco, que tiene el diario Sol del Cusco para el día de hoy. Y observamos lastimosamente un auto completamente destrozado. Y dice: tragedia en Huarocondo, accidente de tránsito deja 3 fallecidos. 2 niñas de 2 años se salvaron de milagro del accidente que ocurrió en la carretera, en la brecha Carrozable, en Huarocondo con Chaquepay. Lastimosa noticia, ¿no? Qué pena que ya en las carreteras de tanto de la ciudad de Cusco, de Apurímac y de Abancay estén teñidas de sangre. Al costado observamos la foto del gobernador regional del Cusco y dice: Gore Cusco consolida financiamiento superior a los 200 millones para 17 proyectos de salud. Líneas arriba observamos una imagen referencial sobre la psicología y dice: salud mental en crisis. MINSA
reporta 735 suicidios en el Perú en el año 2024. Líneas abajo observamos turistas en el Camino Inca y dice, anuncian cierre de Camino Inca en febrero por temporada de lluvias y trabajos de conservación. Y ahí también observamos el anhelado proyecto del teleférico en Choquequirao. Y dice, teleférico de Choquequirao sería adjudicado entre octubre y diciembre de este año. Se destina a que la obra atraiga a 1 millón de turistas al año. Y nos vamos rápidamente con el diario El Cusco, y dice, indica, Proinversión se sigue burlando de Cusco. Líneas abajo observamos la foto principal del alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, y dice, concretaron repatriación de restos de Ferdinando Tupac Amaru. El alcalde del Cusco, Luis Pantoja, desarrolló gestión en Madrid y se solemnizó por falta del Ministerio de Economía. En líneas abajo observamos también la foto de Donald Trump y dice, choque entre Estados Unidos y Colombia por expulsión de migrantes. Eso es lo que trae el diario del Cusco para el día de hoy. Y ahora sí entramos a nuestras portadas nacionales de hoy 27 de enero. ¿Qué traen nuestras portadas principales para el día de hoy, lunes 27? Iniciamos nuestras portadas con el diario El Comercio. ¿Qué tiene el diario El Comercio para hoy? Tenemos como foto principal o como titular principal, Perú Libre paga con financiamiento público a empresa de un allegado a Vladimir Cerrón. Jorge Luis López, gerente overall, trabajó en el Congreso y fue director en el gobierno regional de Junín durante la gestión de Cerrón. La mencionada empresa promociona en redes sociales diplomados en cirugía estética. Es especialista, señala, en vacíos a la norma que permitan esos gastos. También al costado podemos leer Vaticano. Vaticano confirma que las medidas contra el cardenal Cipriani siguen vigentes. A recordarles pues que tiene ciertas denuncias, así que ojo con esto, ¿ah? Y líneas abajo observamos cadenas hoteleras realizarán fuertes inversiones en construcción y remodelación. Eso es lo que trae el diario Comercio para el día de hoy. Y nos vamos con el diario La República. Dice, tensión entre Colombia y Estados Unidos. Por la campaña de deportación de migrantes ilegales, el gobierno de Donald Trump indica, luego de que Gustavo Petro cancelara el ingreso de 2 aviones con deportados, la Casa Blanca anuncia la imposición del 25% de los aranceles a productos colombianos, ¿ah? Colombia deja de mirar al norte, mira al mundo, responde el mandatario latinoamericano y anuncia aranceles de 50% a los productos estadounidenses. Al cierre de la edición se informó que Colombia aceptaba los términos de las deportaciones. El canciller Luis Murillo viajará a Washington, D.C. También tenemos la foto del cardenal Cipriani. Dice, Vaticano ratifica sanciones a Cipriani. Vocero de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó que el ex arzobispo de Lima tiene restringidas sus actividades públicas y el uso de símbolos desde el año 2019. Líneas al costado también podemos observar la imagen de una balacera y dice, más del 70% desconfía de instituciones que luchan contra la delincuencia. Según la encuesta del EIP, del 20% declaró que fue víctima de extorsión. Eso es lamentable, ¿ah? Y nos vamos con el diario Perú 21. Tenemos como foto principal a Donald Trump y dice, Estados Unidos eleva aranceles a Colombia por no recibir 2 aviones con emigrantes deportados. Trump sanciona a colombianos. Washington cierra la oficina que emite visas en su embajada en Bogotá. Al costado podemos observar también la foto de el Plata como cancha, Cuña, y dice, 112 militantes abandonan APP solo en enero y dejan 107 a Perú Libre. Encuesta de Ipsos para apoyo, el 41% de peruanos cree que su situación económica estará mejor este año. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Y nos vamos con el diario oficial El Peruano. E indica, garantizan seguridad y orden pública en esta jurisdicción. Intensifican protección a sedes del Poder Judicial y de la Fiscalía de Trujillo. Efectúan patrullajes preventivos a fin de asegurar continuidad de instituciones clave para la administración de justicia. La policía desarticuló en La Libertad 53 bandas criminales vinculadas a la extorsión y sicariato. Todo esto cuando ya atentaron las sedes de la Fiscalía. Si no hubiese sido así, Trujillo se seguía
justamente, y sigue hasta la hora, sigue hasta la fecha, justamente con todos estos índices de extorsión y delincuencia. Líneas abajo observamos a unos nativos justamente de la Amazonía y dice: Ejército rescata a nativos en Amazonas. Integrantes del Ejército del Perú rescataron a 53 miembros de la comunidad nativa de Cumpamán de la región Amazonas, que fueron secuestrados por mafias dedicadas a la minería ilegal. Los nativos liberados, entre ellos muchos niños, recibieron diversas atenciones antes de ser trasladados a sus hogares. Al costado derecho podemos observar la foto de Donald Trump y dice: Mundo amaina crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Bogotá aceptó términos de Trump sobre deportados de la Casa Blanca. Economía: 3 sectores consolidan en obras por impuestos. Líneas arriba también observamos un camión minero y dice: inversión minera rozó los 4 millones, 4.800.000 en el 2024, afirma el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo. Por último, observamos una foto de un doctora, de un médico atendiendo a un paciente y dice: combaten la diabetes. El Salud incorpora el equipo médico del hospital Rebagliati a oftalmólogos. Eso es lo que trae el diario El Peruano para el día de hoy. Nos vamos con el diario El Correo. ¿Qué trae el Correo para el día de hoy? A ver, indica, titular principal: 2.000 bodegas cierran por extorsiones. Asociación de Bodegueros del Perú revela que dueños de estos negocios prefieren renunciar a ellos ante las amenazas criminales y el poco o nulo apoyo que reciben por parte de la Policía Nacional del Perú. Líneas abajo observamos la foto de Donald Trump. Donald Trump está haciendo una revolución en todos los países. Conflicto entre Petro y Trump por deportaciones. Colombia impidió que aterrizara el avión con migrantes, a lo que Estados Unidos respondió con la suspensión de visas y un alza de aranceles del 25%. Petro, para paliar la crisis, enviará el avión presidencial para el retorno de sus compatriotas. Líneas arriba observamos justamente una imagen referencial de la salud mental y dice: gran apagón afectó por lo menos a 9 distritos. Especialistas advierten defectos en proyectos sobre terrorismo urbano. Eso es lo que trae el diario Correo para el día de hoy. Nos vamos con el diario Expreso y también como portada principal está Trump. Y dice: Trump declara la guerra. Inmigrantes enfrentan deportaciones masivas en Estados Unidos. Miles de peruanos ilegales radican ahí. Esa preocupación. Tenemos bastantes compatriotas peruanos justamente en Estados Unidos y probablemente también pase lo mismo. Una de las órdenes ejecutivas busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, generando protestas y demandas legales. Diplomáticos peruanos se preparan para asistir a compatriotas arrestados, asegurando condiciones dignas y el respeto a sus derechos en medio de esta crisis migratoria. Una nueva legislación bipartidista busca deportar inmigrantes solo por ser sospechosos de delitos menores, dejando en riesgo a miles de peruanos indocumentados. Con la implementación de 10.000 oficiales en la frontera, el gobierno estadounidense acelera detenciones y expulsiones, afectando a más de 14 millones de personas. Eso es lo que trae el diario Expreso para el día de hoy, lunes 27 de enero, y nos vamos con el diario La Razón. Tenemos como foto principal también a Trump y dice: suspende financiamiento de organizaciones no gubernamentales en Perú y el resto del mundo. Trump aplasta a las ONGs progres. Dinero será usado para desestabilizar democracias, promover agenda progre y revela. Ahora recursos se alinearán a políticas de Trump contra ideología de género, el aborto y la izquierda. ONGs caviares han vivido por años como parásitos de dichos fondos sin rendir cuentas. Eso es lo que trae el diario La Razón para el día de hoy, lunes 27 de enero, y nos vamos con el diario del deporte, el diario Libero, y tenemos como foto principal al Sporting Cristal y dice: Salud Cristal, los celestes sumaron otro triunfo en la temporada venciendo a Católica de Ecuador y Pacheco anotaron para Rijiménez, que se ponen a punto de cara a la Liga 1 y a la Copa. Eso es lo que trae el diario Libero para el día de hoy. De esta forma terminamos nuestras portadas principales, tanto regionales y nacionales.
Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y bien, de esta forma, siendo exactamente las 8 de la mañana con 24 minutos, nosotros ya nos despedimos de tu informativo Willaricui. Nos encontramos todos los días de lunes a viernes de 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Recordarles que a las 9 de la mañana entramos con la chambita. Ya puedes estar enviando tus anuncios al 974-78-2420 y de 10 a 12 de la mañana estamos con rumbo al mediodía. También puedes enviar tus saludos a este mismo número, 974-78-2420. Estuvo con ustedes Gladys Aguilar, Gonzalo Huirce y Javier Chegia. Y otro saludo especial para nuestros compañeros como la Catedral del Deporte, nuestro compañero David Ortiz, y también a nuestro compañero César Loaiza. Dicho eso, nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente día y un buen inicio de semana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.